celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por la paciencia que has tenido con nosotros, Dios. Hoy nos apoyamos nuevamente, Señor, en tu palabra. Hoy nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor, creyendo fielmente, Señor, en que tú eres fiel y justo, Señor, para bendecir. Tu palabra, Señor, nos enseña que tu mano no se ha cortado para salvar, para bendecir. Gracias te doy, Dios, por cada uno de mis hermanos, por los que están presentes, por los que están ausentes, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada familia aquí representada, Dios, por las familias, los parientes de mis hermanos, Señor. Oramos por ellos, Señor, pidiendo tu bendición, tu gracia, tu favor, Padre, por esa familia que está ausente, Señor, por esa familia que es extranjera, Señor. Los bendecimos, Señor, en esta noche, Padre, y oramos para que tú seas guardándoles donde quiera que estén, Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre ellos, Señor. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu sea ministrando nuestras vidas, que podamos usarlo bien, Señor. Padre, que esta palabra sea, Señor, de fácil entendimiento para nuestras vidas, Señor. Espíritu de Dios, que seas tú iluminándonos, Señor, dándonos sabiduría para entenderla, Señor, y para llevarla a la práctica, Padre. Espíritu de Dios, toma cada vida, cada corazón, Señor, enséñanos, capacítanos a través de tu palabra. Dios, que tu bendición descienda como desciende la lluvia sobre tu iglesia, sobre cada familia, sobre cada hogar. Te damos gloria, honra y alabanza, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar acerca del pecado. En el versículo 7 de este pasaje leído, pues dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por primera vez en la Biblia se hace mención al pecado. Y Dios le dice a Caín, pues conocemos muy bien este pasaje. Lo que aconteció, dice que Abel decidió traer ofrenda también por primera vez. Alguien decide llevarle ofrenda a Dios. Igualmente Caín presentó una ofrenda. Y dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no así la ofrenda de Caín. Dice que el semblante de Caín decayó y Dios le advierte. Dios le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Repita conmigo: el pecado está a la puerta. Entonces, por primera vez en la palabra de Dios se hace mención al pecado, y podemos decir que es una de las palabras más repetidas en la palabra de Dios. No hay libro, podríamos decir casi que en la mayoría de los capítulos de la palabra de Dios se hace mención al pecado. Tal vez es la palabra que más se repite en la Biblia. Entonces la encontramos por primera vez en Génesis capítulo 4, versículo 7. Y la encontramos por última vez en Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Allí encontramos también que se hace mención por última vez a esa palabra, a la palabra que pecado. Ahora bien, definición del pecado. Hay dos palabras griegas que definen la palabra pecado. Una es amartema. Para los que están copiando, amartema es una palabra griega para referirse al pecado y significa errar al blanco. Escuchen bien, amartema significa errar al blanco. Y la otra palabra griega para referirse al pecado es parábasis, que significa traspasar una línea. Repito, anartema, errar al blanco, y parábasis, traspasar una línea. Y quiero que leamos primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Parábasis, traspasar una línea, y creo que es la palabra más nombrada en la Biblia. Parábasis, traspasar una línea. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción
una línea, voluntaria o involuntariamente. Por ejemplo, ese fue el pecado de Adán y Eva. Dios les dijo: el día que comieres de este árbol o de este fruto, ciertamente que morirás, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó con ellos? Dice la palabra que ellos comieron, entonces que traspasaron o transgredieron un mandamiento, un mandato de Dios, traspasaron una línea. Dios les dijo: no vayan a comer, y ellos comieron. Entonces ese pecado se llama como parábasis, que significa que traspasar una línea, voluntaria o voluntariamente, traspasar una línea. Entonces esa es la definición de pecado: errar al blanco, o también podríamos decir violar la santa voluntad de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Podríamos decir que hay muchos significados, pero el más acertado es errar al blanco o traspasar una línea. Amén. Ahora bien, vamos a ver las consecuencias del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Romanos 6, 23. Mas la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Repitan conmigo: muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, allí encontramos que Dios le estaba advirtiendo a Adán: no coman de ese fruto, porque el día que de ellos coman, ciertamente que morirás. Pero quiero que lo lean. Génesis 2, 15 al 17. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ajá. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, repitan conmigo: la parábasis trae muerte. ¿Qué es parábasis? Pecado, transgredir una ley, ¿cierto? Traspasar una línea. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios allí a Adán? El día que ellos coman, ciertamente que morirás. Ahora bien, la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, es muerte. Muerte física y muerte espiritual. La muerte que experimentó en primer lugar Adán y Eva fue muerte espiritual. Ahora, ¿cómo definimos la muerte espiritual? Estar separado de Dios, estar alejado de Dios, perder la comunión con Dios. Eso es muerte espiritual. Y fue lo primero que ellos experimentaron. Dios le dijo: ustedes el día que coman de ese árbol van a morir. Y ellos físicamente no murieron en el instante, pero sí murieron espiritualmente. Fueron separados de Dios, fueron separados cuando Dios los sacó del Edén. Cuando Dios los sacó de allí, eso quería decir que ellos estaban como separados de Dios, perdieron esa comunión íntima que tenían con Dios. Recordemos que Dios hablaba constantemente con ellos, Dios los visitaba. Pero después de que ellos fallaron, después de que ellos traspasaron esa línea, entonces Dios se alejó de ellos. Levante su mano derecha y diga: el pecado me aleja de Dios. El pecado me lleva a perder mi comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que origina el pecado? Muerte espiritual. ¿Cómo estábamos nosotros antes de recibir a Cristo en nuestro corazón? En Efesios capítulo 2, versículo 1, quiero que lo leamos algunos versículos. Dice que nosotros estábamos muertos. Y esa muerte de la cual habla la palabra allí no era muerte física. Allí hace mención a la muerte espiritual. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que andábamos haciendo la voluntad
del príncipe de la potestad del aire. Pero leámonos, Efesios capítulo 2, del 1 en adelante, leámonos 3 versículos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Amén. Los mismos que los Ya, bueno, aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de llegar a Cristo? Estábamos muertos. ¿Qué muerte habla la palabra de Dios? ¿A qué muerte se refiere allí? A la muerte espiritual. Entonces, la primera consecuencia que deja el pecado es muerte espiritual. Entonces dice que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Estar sin Cristo es estar muerto. Estar alejado es estar muerto. Estar sin Cristo es estar muerto. Igualmente, estar alejado de Él es estar muerto espiritualmente. Dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Antes de conocerte al Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Eso significa estar muerto espiritualmente, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Significado de esto es estar muerto espiritualmente. Amén. Entonces, Romanos 6:23, leamos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios en este versículo? Que el pecado tiene recompensa. El pecado tiene recompensa. Y esa recompensa, pues, dice aquí claramente, dice que es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora bien, vamos a ver cómo se origina la muerte espiritual. ¿Cuáles son las características de la muerte espiritual? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se da esto? Y vamos a ver 7 puntos que podemos decir que es muerte espiritual. Y vamos a comenzar. Hechos 28, 26 y 27. ¿Cuáles son las características de un muerto espiritual? ¿Cómo se refleja la muerte espiritual? ¿Cómo es estar muerto espiritualmente? Y son 7 características. Ahora, antes de leer ese pasaje, es bueno notar que hay 2 tipos de pecado. La palabra del Señor habla de pecado de muerte y pecado de no muerte. Vean, primer punto. Hechos 28, 26 al 27. Ajá. Ve a ese pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Bueno, lo voy a leer nuevamente. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane.
¿Cuál es la primera consecuencia? ¿Cuál es la primera característica de una muerte espiritual? Es torpe de oídos. Es torpe de oídos. Es la primera característica. Torpeza de oídos. Segunda característica. Efesios 4:18. Amén. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la dureza de corazón que en ellos hay. Entonces, ¿cómo podríamos llamar esta característica? El entendimiento como entenebrecido. Podemos decir también ojos, ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Tercera característica, Isaías 53:6. Entorpece los oídos, oscurece los ojos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tercera característica, desvía los pies del camino recto. El pecado nos desvía. ¿Recuerdan lo que le pasó a Salomón? A Salomón no solamente desvió sus pies, sino que dice la palabra en el primer libro de Reyes 11, dice que desvió su corazón. Dice que el corazón de Salomón se desvió. Entonces, el pecado no solamente nos desvía del camino correcto, el pecado también desvía nuestro corazón del propósito de Dios. Díganme, levante su mano derecha y diga, el pecado me desvía del propósito de Dios. Cuarta característica, Romanos 3:13, 14 al 17. Amén. Romanos 3, 14 al 17. Sí. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Su boca está llena de maldición y de amargura. Miren lo que origina el pecado, miren lo que es la muerte espiritual. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué encontramos aquí? Que el pecado contamina la lengua. El pecado contamina nuestro vocabulario. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios en ellos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que el pecado corrompe la lengua. El pecado contamina nuestro vocabulario. Y esa es la cuarta característica. Ahora vamos para la quinta. Jeremías 17:9. Amén. Engañoso es el corazón más de todas las cosas, lleno y perverso. Engañoso y perverso, pero leerlo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ¿qué es el pecado? Engaña el corazón. Podemos recordar nuevamente lo que le pasó a Salomón.
en sí, ¿cuál fue la parte que más afectó el pecado? El corazón. Hace desviar el corazón del propósito de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Engañoso es el corazón. Alguien que está muerto espiritualmente tiene un corazón engañado. El corazón lo engaña. El corazón le hace creer que está bien. El corazón le hace creer que está andando correctamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Característica número 6. 1 Corintios 2:14. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas, pero él, ¿qué? No es juzgado de nadie. ¿Qué pasa aquí con el pecado? Afecta el intelecto. El pecado afecta el intelecto. Vuélvanlo a leer. Amén. 1 Corintios 2, 14. Lean de antecito, desde el hombre, donde dice que el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que espiritualmente ha muerto, que no tiene vida espiritual. Entonces, ¿qué dice? El hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, si no percibe, ¿qué área ha afectado el pecado? El intelecto, la mente. El intelecto dice que no percibe. El hombre natural es el hombre que espiritualmente está muerto, que no tiene vida espiritual. Se puede llamar también el hombre natural. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero el espiritual, repitan conmigo, el vivo espiritualmente dice que sí las puede discernir, sí las puede entender. Dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son ¿qué? Son pecado, porque no las puede entender. Entonces, ¿qué afecta el pecado? Afecta el intelecto, afecta esa parte de nuestra mente, esa parte de nuestro ser que nos ayuda también a entender, a comprender. ¿Sabe que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, quiero que lo leamos, a mí me buscan allí, dice que él oraba para que la luz del entendimiento le alumbrara a los efesios. Por esta causa doblo mis rodillas para que la luz del entendimiento le sea alumbrada. Creo que es Efesios capítulo 2, versículo 16 o versículo 17. Alguien que me lo lea. No es ese. Pero el apóstol Pablo dice aquí a los Efesios: por esta causa doblo mis rodillas para que la luz de vuestro entendimiento. Amén. El 14. Claro. Amén, dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ya, hermano Aníbal, aquí lo lea. Amén. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No, ese no es. Vamos a buscar. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, el pecado devora el intelecto. Devora el intelecto. ¿Qué es lo que dice aquí?
que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las percibe, pero el espiritual dice que sí las entiende, dice que sí las puede discernir. Y número 7, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, y creo que esa es la más grave de todas. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Amén. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Entonces, como resultado final, ¿qué es lo que produce el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Muerte. Entonces, todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, haciendo un resumen, el pecado entorpece los oídos, oscurece los ojos, desvía los pies y el corazón del hombre, corrompe la lengua y el vocabulario, engaña el corazón, devora su intelecto y condena su alma. Esas son las consecuencias del pecado en cuanto a la muerte espiritual. Ahora bien, vamos a Génesis. Génesis capítulo 3. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? ¿Cuál fue el pecado que se originó en la tierra? Porque el primer pecado se originó en el cielo y fue rebeldía. El pecado en la tierra fue desobediencia. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Miren, Dios le había dicho: el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente que morirán. ¿Qué le está diciendo aquí Satanás a la mujer? Que no van a morir, que no van a morir. Y allí donde consistió ya cuando prácticamente la mujer fue convencida. Y le sigue diciendo a la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Al contrario, los ojos van a ser abiertos. Al contrario, se le iban a oscurecer. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué? Trae ceguera. El pecado trae ceguera. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como él. Bueno, esto nosotros lo sabemos muy bien. Sabemos en qué consistió el primer pecado. Ellos desobedecieron, no atendieron el consejo de Dios, atendieron el consejo del enemigo. Dios les había dicho: el día que ustedes coman, ciertamente van a morir. El diablo les dijo: no, ustedes no van a morir, sencillamente van a ser abiertos vuestros ojos. Y la mujer se dejó convencer, comieron, y entonces vinieron las consecuencias. Ahora bien, ¿cuál fue la consecuencia más grave? La consecuencia más grave, aparte de la que de la que Dios les había anunciado que iban a morir, esto trajo otra consecuencia. Y es que el pecado, escuchen bien, el pecado convierte en desierto las promesas o las bendiciones de Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban ellos cuando pecaron? ¿Dónde los había colocado Dios? En el Edén. ¿Qué era lo que había en el Edén? El Edén es tipo de bendición. Edén es el lugar que Dios quiere para nosotros, o que Dios tiene para nosotros. Un lugar de abundancia, un lugar de bendición. Dice que en el Edén había oro, había agua, había alimento, había árboles de toda clase. Dios le dijo a Adán:
Tienes de todo para que comas, de todo puedes comer. Había abundancia, repita conmigo. El paraíso es sinónimo de bendición. Es sinónimo de abundancia. Es el estado que Dios quiere para todo hombre, para toda mujer. Dios quiere que nosotros vivamos en un paraíso. Digan amén. Amén. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado? Aparte de la muerte, aparte de que ellos murieron espiritualmente, aparte de que ya tenían la promesa de que iban a morir físicamente, que convirtieron la bendición de Dios en un desierto. Ahora bien, ¿cómo así desierto? ¿Quién habita el Edén en este momento? El Edén en este momento está convertido en un desierto. Allí no habita nadie. Dice la palabra que Dios nos sacó, y quiero que leamos esa parte. Dice que Dios nos sacó del Edén. Lo sacó de allí y puso un ángel con una espada encendida que está aquí alrededor, está guardando allí el huerto. Entonces, ¿cómo quedó el paraíso? ¿Cómo quedó el Edén? Quedó solo. Quedó convertido en un desierto. Y esto es algo, hermano, para reflexionar. Miren las consecuencias del pecado. Aparte de que trae muerte espiritual, entonces convierte en desierto las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. ¿Qué dice allí? Génesis 3, versículo 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Allí está. Entonces Dios los sacó, ellos habitaban en el Edén, habitaban en el paraíso, allí estaban en medio de la abundancia, allí escuchaban la voz de Dios, tenían comunión con Dios, tenían una vida espiritual activa, pero a raíz del pecado, entonces Dios los saca del Edén, perdieron esa comunión directa con Dios y hicieron que el paraíso, que el Edén, quedara convertido en un desierto. Entonces, levante su mano derecha y repita conmigo: el pecado convierte las bendiciones de Dios en desiertos. Y muchas otras consecuencias. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, en ese capítulo dice que Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Dice que cuando el pecador levanta sus manos hacia él, hacia el cielo, dice que él aparta de él el rostro. El ciego allá en San Juan 9:31 dijo: Dios no oye al pecador. Dios no oye a los pecadores. San Juan 9:31. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. Entonces, las consecuencias del pecado son muchas. Traen ceguera espiritual, traen sordera, nos apartan de Dios, nos alejan de la comunión con Dios y convierte las bendiciones de Dios en desierto. ¿Sabe usted cuántos han convertido las bendiciones de Dios en un desierto? David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, se convirtió mi verdor en resequedad. Ahora, ¿qué era lo que había llevado a David en ese estado? En el Salmo 32 dice el salmista David: ¿por qué estaba David en ese estado? David experimentó la muerte espiritual, y en el Salmo 51 dice: devuélveme el gozo de la salvación. David lo que estaba diciendo allí es que él prácticamente había perdido la salvación. Espiritualmente él estaba muerto, y quiero que lo leamos. Salmo 32 y el Salmo 38 también. Salmo 32, 1 en adelante. David experimentó la muerte espiritual. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, vamos allí. Mire, David aquí espiritualmente estaba experimentando esa muerte. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es una transgresión? Es una parábasis. Transgredir una ley, traspasar una línea. Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Comienza él a narrar lo que había experimentado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en resequedades de verano. Su bendición espiritual se convirtió en un desierto. Su verdor espiritual, su riqueza espiritual ahora será convertido en un desierto. Será convertido en un verano, dice allí. Se volvió mi verdor en resequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en mi inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahora quiero que leamos en el Salmo 38. Dice el Salmo 38: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada, escuchen esto, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? De mi pecado. En sí, lo que lo había enfermado a él, lo que lo estaba afectando a él, ¿qué era? El pecado. Nada, ya él allí está reconociendo, dice, nada hay sano en mí a causa de mi pecado. Quiero que me ayuden a leer otro que me siga leyendo allí esos versículos. Y alcance mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Amén. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y él me supura mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraude todo el día. Bueno, allí el salmista David está narrando acerca de su condición después de haber pecado. Y él narra allí cómo su verdor se convirtió en resequedad, cómo sus ojos se afectaron, cómo se afectaron sus huesos, cómo su carne se afectó. Y él estaba hablando allí, dice, nada hay sano que en mí. Entonces, resumiendo allí, mire las consecuencias del pecado. Afecta a todo nuestro ser, aún físicamente.
La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es maldición. El pecado convierte en desierto las bendiciones de Dios, tanto las bendiciones espirituales como las bendiciones materiales. ¿Dicen amén? Amén. Así que el pecado para nada aprovecha. El pecado para nada aprovecha. En todo tiempo, la consecuencia del pecado no es agradable. Dios le dijo a Caín, el pecado está ¿dónde? A la puerta. El pecado está en todo lugar. Eso fue lo que Dios le quiso decir. El pecado está donde vayamos hay pecado. Donde estemos hay pecado. Y las consecuencias del pecado son graves. Entonces, la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, primera carta de Juan 1:9, quiero que lo leamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Que tengamos en cuenta esas promesas. La palabra del Señor dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es callar. David dijo, mientras callé, se vencieron mis huesos. Ahora bien, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista dijo, en el Salmo 32, bienaventurado el varón cuya transgresión le ha sido ¿qué? Perdonada, y que Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es bienaventurado el varón a quien le ha sido perdonado el pecado? Porque tiene vida, porque está libre de las consecuencias. Porque es que las consecuencias del pecado son muy graves. Muerte espiritual, muerte física, convierte las bendiciones en desierto, afecta todo nuestro ser, tanto espiritual como físicamente. La paga del pecado es enfermedad, es pobreza, es ruina, es miseria, estanca, nos aleja de Dios. Lo han dicho, las consecuencias del pecado son graves, amén, son muy graves. Entonces, conclusión, no tiene sentido pecar, ¿cierto que no? No tiene sentido pecar. Pero entonces dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios no oye a los pecadores, pero si alguien hace su voluntad, a Él oye. Recordemos que el pecado nos aleja de Dios. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. Así que colóquese de pie. Para agregar algo, el pecado también afecta nuestras descendencias. Claro, afecta a la familia. Y eso lo vivió también el rey David. David pecó y no solamente él vivió consecuencias, las vivió también la familia, las vivieron también los hijos. Es más, en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel que Él castigaba el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ya a través del profeta Ezequiel, Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero de todas maneras, la paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias. Así que colóquese de pie, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos, Dios, por esta palabra que has traído hoy en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Dios, que el pecado, Señor, no trae consecuencias agradables, Señor. Tu palabra nos enseña, Padre, que el pecado, Señor, trae muerte, muerte espiritual, muerte física. El pecado convierte, Señor, las bendiciones en desierto. El pecado, Señor, afecta todo nuestro ser, Señor, tanto espiritual como físicamente, Padre Dios.
Espíritu Santo, hoy yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayude, Señor, a tener conciencia del pecado, Señor. Que nos ayude, Señor, tu palabra dice, Padre Dios, que si confesamos nuestros pecados, que tú eres vivo y justo para perdonar y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a mantenernos, Señor, al margen del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a huir de él. Ciertamente el pecado está a la puerta, Señor, pero sabemos, Dios, que si somos conscientes, Señor, podemos huir de él, Señor. Ayúdanos a estar distantes, Señor. Espíritu de Dios, fortalécenos cada día, Señor. Y si hemos fallado, si hemos pecado, Señor, hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tu presencia sea ministrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta esto cada mañana, cada día, Señor. Perdónanos, oh Dios, si hemos faltado, si hemos transgredido tu palabra, si hemos pasado la línea, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos errado el blanco, Señor. Hoy nos levantamos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo, Padre Dios, que tu palabra nos enseña que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. De una u otra manera fallamos, pecamos contra ti, Señor, pero hoy acudimos a ti, nos aferramos a esas promesas de perdón, te pedimos perdón aún por nuestras familias. Somos conscientes, Señor, que nuestra familia ha fallado, hemos fallado personalmente, hemos fallado como familia, pero hoy acudimos a ti, Señor, en busca de tu perdón, en busca de esas promesas de perdón. Perdona toda falta, perdona toda transgresión, perdona toda injusticia, toda maldad, Señor, que hemos cometido, Dios. Sabemos, Señor, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice tu palabra, es vida y vida en abundancia, Señor. No queremos vivir las consecuencias del pecado, sabemos que son graves, Señor, pero hoy acudimos a ti, Señor, como nuestra única fuente de perdón. Perdona toda transgresión, Señor, en medio de mi familia. Yo te pido perdón por mi familia. Te pido perdón por toda injusticia, por toda iniquidad, Señor. Sabemos, Señor, que el pecado, Señor, trae enfermedad. El pecado trae ruina. Por el pecado, Señor, hay violencia en nuestro país. Señor, las consecuencias del pecado son graves, Señor, pero hoy acudimos a ti como nuestra única fuente de perdón. Tú eres el único, Señor. Tu palabra dice que tu Hijo Jesús murió por nuestros pecados, murió, Señor, por nuestras transgresiones. Dice tu palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él, Señor. Hoy nos apropiamos de esas promesas de perdón, de sanidad espiritual. Hoy nos levantamos sanos en el nombre de Jesucristo. Desatamos nuestra familia, Padre. Te pedimos perdón por ellos. Te pedimos perdón aún por nuestra ciudad. Te pedimos perdón, Padre Dios, por la sangre que se ha derramado. Te pedimos perdón por todo pecado, por esos pecados de inmoralidad, de injusticia, Señor, por esos pecados de violencia, Señor. Padre Dios, que tu presencia sea ministrando nuestras vidas, ministrando nuestras familias. Ministranos perdón. Sabemos que el perdón trae vida, el perdón trae sanidad, el perdón trae prosperidad. El perdón, Señor, restaura nuestra comunión contigo, Señor. Esa comunión que por causa del pecado se había roto, sabemos que el perdón la restaura, Señor. Padre, la bendición más grande que podemos obtener de tu parte es el perdón, Señor. Padre, muchas gracias, porque tu palabra nos enseña, Dios, que si confesamos nuestros pecados, que tú eres bien y justo para perdonar. Enséñanos a no quedarnos callados, Señor. Enséñanos a reconocer, Señor, nuestras faltas, oh Dios, a no dar lugar, Señor, a esas maldiciones, a no dar lugar a esas consecuencias, Señor. Padre, muchas gracias. Yo bendigo a todos mis hermanos, bendigo cada familia, bendigo cada hogar aquí representado, Señor. Bendigo mi familia, donde quiera que se encuentren, Señor. Envío palabra de bendición para ellos, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están delicados de salud. Oramos por aquellos que tienen diferentes problemas, Señor, físicos, espirituales, económicos, Dios. En ti nos apoyamos en esta hora, Señor. Padre, si
Si esos problemas son consecuencias del pecado, hoy te pedimos perdón, Señor. Espíritu Santo de Dios, que tu presencia sea ministrando en cada familia, en cada hogar, en cada vida, en cada corazón, Señor. Trae paz, Señor. Trae, Señor, lo que tú sabes dar, Señor. Esa bendición que enriquece y no añade tristeza, Dios. Muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hermanos, que Dios les bendiga. ¿Quién es el que vive? Cristo.